Dicen que McDonald's nunca duerme, pero cuando cae la noche, algo más despierta. Órdenes que llegan del pasado, puertas que se abren solas, baños donde la gente entra y no sale. Estas no son historias inventadas. Son experiencias que empleados y clientes han vivido en sucursales reales. Y esta noche te las vamos a mostrar una por una. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Prepárate para vivir las 7 historias de terror ocurridas en McDonald's. 1. El payaso en el ventanal. Todo empezó con un café frío y una sonrisa que no se movía. Antonio llevaba 5 semanas trabajando. El turno nocturno en un McDonald's de las afueras de Chicago. Siempre decía que no pasaba nada en ese horario, que era el mejor momento para relajarse, robarse un par de nuggets y escuchar música mientras lavaba lo mínimo necesario para justificar su sueldo. Pero esa noche, a las 3:03 a.m., vio algo que lo rompió por dentro. Esa noche llovía. El parabrisas del coche de su compañero Malik estaba empapado y el estacionamiento lucía como un lago sucio de luces amarillas. Malik se había metido a dormir a la bodega, como acostumbraba. A Antonio le tocaba quedarse solo en la cocina. El reloj pitó. La cafetera volvió a fallar. Antonio, frustrado, golpeó la máquina con la palma. Fue cuando alzó la vista hacia el ventanal principal y lo vio por primera vez. Un payaso, alto, inmóvil, con el rostro pintado de blanco, una peluca roja perfecta y un uniforme amarillo que parecía sacado de otro tiempo. Estaba parado bajo la lluvia, justo enfrente del cristal. No se movía, solo lo miraba fijamente, con una sonrisa tan amplia que parecía que le dolía. Antonio se quedó congelado. Parpadeó, el payaso seguía ahí. Se acercó un paso más hacia el ventanal, dudando si era una broma. Pero cuando llegó, el vidrio estaba empañado. Por dentro y del otro lado, ya no había nadie. Faisi wada samatsi. Pritiamwe. Antonio se rió para sí mismo. Malik, cabrón, murmuró dándose la vuelta. Fue a la bodega. ¿Fuiste tú, güey? ¿Te disfrazaste o qué? Malik dormía profundamente, tapado con una manta vieja. No se movía. Volvió a su estación. El reloj ahora marcaba las 3:13. Volvió a sonar la cafetera, y entonces lo notó. La puerta principal del local estaba entreabierta, pero él mismo la había cerrado con seguro. ¿Qué carajos? Se acercó, cerró la puerta, la trabó, pero al regresar al mostrador escuchó cómo se volvía a abrir. Giró de inmediato. Nada. La puerta seguía cerrada, pero en el piso había huellas. Huellas grandes, mojadas, de zapatos redondos. Fue al baño. Se echó agua en la cara. No dormí bien, pensó, pero al mirar el espejo, vio un segundo rostro detrás de él. No había nadie. Volteó, revisó todo el baño, nada. Al regresar a la cocina, el monitor de seguridad estaba encendido, parpadeando. En una de las cámaras, justo en el comedor vacío, estaba de nuevo el payaso, parado entre las mesas, de espaldas. Y entonces giró lentamente. Antonio temblaba. Tomó su celular para grabar, pero el monitor se apagó. Volvió a encenderlo. Todo estaba normal, hasta que en la cámara de la zona infantil, una de las pantallas mostraba un texto. ¿Te acuerdas de mí? Antonio se encerró en la oficina del gerente. Buscó entre los archivos antiguos intentando distraerse, buscando lógica. Fue entonces cuando vio una carpeta, etiquetada como Incidente 1994. Dentro había solo una hoja con una nota escrita a mano. No dejes a los niños solos en el área de juegos. Después de las 3, el payaso regresa por ellos. Y debajo, una foto impresa, en blanco y negro, de un hombre con el disfraz oficial de Ronald McDonald. En la parte trasera, un sello, empleado fallecido, junio 1994. En ese momento la cafetera estalló. Un chorro de vapor inundó la cocina. Las luces parpadearon violentamente. Antonio salió corriendo. La bodega estaba abierta, la manta de Malik vacía, y en la pared con ketchup estaba escrita una frase: solo falta uno. Intentó llamar a emergencias. El teléfono no tenía señal. Tomó las llaves del gerente. Corrió a la puerta, pero ya no estaba. La puerta había desaparecido. En su lugar, un muro de azulejos sucios corrió hacia las ventanas. Intentó romper una con una bandeja de metal. No cedía. La pantalla de pedidos se encendió sola.
Imprimió un ticket. Pedido. Infantil Combo 3. Cliente, Antonio. Entrega. Ahora. Escuchó una risa profunda como grabada. Se volteó. Y ahí estaba. El payaso. Parado en la barra, con una charola en las manos. Sobre la charola, una caja infantil, goteando sangre. Antonio gritó. Corrió al baño. Se encerró. Escuchó pasos pesados acercándose. Zapatos grandes arrastrándose. El espejo del baño comenzó a empañarse. Una frase apareció, como escrita desde el otro lado del vidrio. ¿Quieres tu juguete? La puerta del baño tembló. Antonio lloraba. Del otro lado, alguien cantaba la canción de McDonald's, pero en un tono distorsionado. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Se desmayó. Cuando despertó, ya era de día. Estaba tirado en el suelo del baño. La puerta abierta. Y el gerente gritándole. ¿Qué hiciste anoche? La cocina está hecha un desastre. Antonio no dijo nada. El gerente se fue maldiciendo. Malik nunca apareció. Nadie le creyó. Pero cada noche desde entonces, a las 3:03 am, el sistema de pedidos imprime el mismo ticket. Infantil Combo 3, cliente Antonio, entrega ahora. Y en la cámara de seguridad, solo por un segundo, una figura vestida de payaso aparece sonriendo. 2. El baño que nunca cerraba. Ciudad de México, Insurgente Sur. La puerta del fondo nunca cerraba. Y nadie, absolutamente nadie, quería ser el último en limpiar ese baño. La sucursal de McDonald's en Insurgente Sur, justo frente a una parada del Metrobús. Era una de las más concurridas de la ciudad, pero también una de las más temidas, aunque nadie lo dijera en voz alta. Todo comenzó con la desaparición de una clienta, pero la historia era más antigua. Ana era nueva. Tenía apenas 2 semanas como auxiliar de limpieza. No conocía las reglas no escritas del lugar, como por ejemplo, nunca te metas al baño de mujeres después de las 11 de la noche. Y si lo haces, nunca revises el cubículo del fondo. ¿Sabes? Si escuchas un llanto, simplemente sal. Pero esa noche, Ana quiso hacer bien su trabajo. Nada más limpio y me voy, le dijo al guardia. Eran las 11:40 p.m. Entró al baño. Todo parecía normal, hasta que llegó al último cubículo. Estaba cerrado. Escuchó un sonido leve, como un suspiro. Golpeó la puerta. ¿Hay alguien ahí? Vamos a cerrar. Silencio. Ana se agachó para mirar por debajo. No había pies, pero sintió algo, como si alguien la mirara desde dentro. Y entonces la puerta se abrió sola. Adentro no había nadie, solo un espejo portátil roto en el suelo. Y en la pared con lápiz labial una frase. No debí pedir ayuda. Esa noche, Ana no pudo dormir. Al día siguiente, preguntó a sus compañeros. ¿Alguien ha visto cosas raras en el baño? Todos se miraron. Nadie respondió. Solo una chica, Gabriela, le dijo en voz baja. ¿Ya te tocó, verdad? Ana asintió. Gabriela se la llevó a un lado. Esa mujer venía cada noche, pedía un sundae de fresa y se encerraba en el último cubículo. Nadie la molestaba, hasta que un día no salió más. Entramos y no estaba. Desde entonces ese cubículo no vuelve a cerrar del todo. Ana no podía creerlo. ¿Y nadie hizo un reporte? Sí, pero desapareció. Como la cámara de seguridad de ese día, como su orden en el sistema, como si no hubiera estado nunca. Pasaron los días. Ana comenzó a notar cosas. Primero eran los espejos. Cuando limpiaba, a veces no se veía reflejada, o lo que se reflejaba no se movía al mismo tiempo. Una noche, encontró una toalla de papel empapada en sangre en el lavabo. Nadie había entrado, nadie había salido. Luego vinieron las voces. ¿Tienes un minuto?, susurraban desde el cubículo cerrado. ¿Puedo salir ahora? Ana grabó una vez con su celular. Captó solo un murmullo y un golpe sordo. Cuando revisó el video, en un cuadro se reflejaba una mujer detrás de ella llorando. Pero al voltear, no había nadie. Ana decidió hablar con el gerente. Le pidió ver los reportes de 2018, el año de la desaparición. El gerente se puso tenso. ¿Para qué quieres eso? Hay algo raro en el baño. Escucho cosas. Veo cosas. No empieces con eso, Ana. Aquí todos hemos visto algo. Pero si hablas, te despiden. No es por ti. Es por la empresa.
La empresa, hay lugares que no se pueden limpiar. No importa cuántas veces los pintes. Esa noche, Ana se quedó hasta más tarde. Quería entender. A las 3:15 a.m., entró al baño con su celular grabando. Todas las luces estaban encendidas, menos la del fondo. La puerta del cubículo estaba cerrada otra vez. Se acercó, tocó. ¿Hola? Nada. Pero en el espejo, su reflejo comenzó a llorar. Ella no. El reflejo se movía distinto. El reflejo se tapaba el rostro. Y de pronto, en el espejo, apareció una segunda mujer, vestida igual que ella, con el rostro desfigurado. Ana gritó. El espejo se rompió, pero no por fuera, desde dentro. Salió corriendo. Nadie la creyó. Le dijeron que estaba estresada. Le dieron 3 días de descanso. Cuando volvió, su casillero estaba cerrado. Su uniforme había sido cambiado y el baño clausurado. Una cinta amarilla bloqueaba la entrada. Pero esa noche, desde la cocina, escuchó el secador de manos activarse solo. Se asomó. La puerta del baño seguía cerrada. Pero el sonido venía del fondo, y el espejo, aunque roto, seguía reflejando algo que no estaba allí. Un mes después, Ana renunció, pero nunca olvidó lo que vio. Dijo que cada vez que pasaba frente a un McDonald's, veía a la mujer en los cristales, y que en cualquier baño donde entraba, la última puerta siempre estaba cerrada, esperando, escuchando. Hoy, los empleados nuevos de esa sucursal reciben una advertencia no oficial. Si el baño huele a fresa, no entres, porque en ocasiones cuando limpian, el aroma a sundae se filtra por la rejilla y el espejo se empaña. Y si escribes algo sobre el cristal con el dedo, como hola o hay alguien ahí, te responden, pero no con palabras, con lágrimas que ruedan desde el interior del vidrio. 3. La orden de 1996. Guadalajara, turno nocturno en Macauto. A las 2:47 de la madrugada, la bocina del Macauto sonó. Y la voz que se escuchó no debería existir. El nombre del joven era Marco, y era su tercer mes haciendo el turno nocturno en el McDonald's, ubicado al sur de Guadalajara, sobre Avenida Colón, a diferencia de otros locales. Ese Macauto seguía operando hasta las 4 de la mañana, por demanda de los bares cercanos. Marco no tenía miedo. Lo que tenía era curiosidad, y eso lo condenó. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde dónde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. Todo comenzó la noche que lo dejaron solo. Había una tormenta. El encargado no pudo llegar. Su compañero Arturo se reportó enfermo. A Marco no le importó. Puso música, preparó papas para él solo y se sentó frente al monitor del drive-thru. Pasaban de las 2:30 cuando la bocina del Macauto se activó. Una Big Mac, sin cebolla, y 2 juguetes. La voz era suave, distorsionada como de casete viejo. Marco parpadeó. Pensó que era interferencia. ¿Puede repetir?, preguntó. Silencio. Revisó la pantalla. Pedido 1987. Pagado. Fecha 27 de junio de 1996. Marco se rió. ¿Qué clase de broma es esta? Pero el sistema no tenía errores. Imprimió el ticket. Y ahí estaba la fecha, el número, el pedido. Todo correcto, excepto por el año. 1996. Marco ni siquiera había nacido. Revisó el reloj. Eran las 2:53 am. Salió a mirar por la ventanilla. No había autos. La lluvia golpeaba el concreto. El letrero luminoso titilaba. Volvió adentro. Guardó el ticket y siguió con su rutina. Pero a las 3:07 am volvió a sonar la bocina. Una Big Mac, sin cebolla, y 2 juguetes. Era la misma voz, la misma orden, la misma fecha. Marco apagó el sistema. Lo volvió a encender. La orden ya no estaba. El ticket desapareció de la bandeja. No había rastro de 497. Pensó que era un bug, hasta que entró al sistema histórico, y ahí encontró algo que no debía haber visto. 27 de junio de 1996. Sucursal Colón. Incidente reportado. Altercado con cliente. Agresión. Niño atropellado. Pedido cancelado. Abrió el archivo adjunto. Había una nota.
La madre exigía 2 juguetes. El empleado le dijo que solo era uno por combo. Ella gritó. El padre arrancó furioso. El niño se soltó y cruzó corriendo. Nunca llegó a la ventanilla. Marco cerró la computadora. Temblaba. Volvió a escuchar la bocina. Esta vez solo lloraban. Una respiración entrecortada. ¿Ahora sí hay juguetes? La pregunta se escuchó 3 veces. Luego, silencio. Marco bloqueó el audio. Pero el ticket volvió a imprimirse, ahora con otro detalle. Cliente, Mariana. Pedido para Jorge, 6 años. La hoja comenzó a gotear. Rojo. No tinta. Sangre. Marco intentó apagar todo, pero el sistema no respondía. Todas las pantallas mostraban el mismo mensaje. El pedido sigue en espera. Corrió a la bodega. Buscó una linterna. Cuando volvió, había un auto detenido frente a la ventanilla. Viejo, opaco, un Chevy noventero color vino, con placas oxidadas, y en el asiento trasero un niño, inmóvil, con una caja feliz en las manos, y los ojos vendados. Marco se acercó. ¿Hola? ¿Todo bien? La ventana del auto bajó lentamente. No había nadie conduciendo, solo una caja de McDonald's abierta. Un ticket pegado con sangre seca. Marco salió corriendo, pero al mirar atrás, el auto ya no estaba. Volvió adentro, cerró con llave. Fue al área infantil. La luz parpadeaba. La pantalla del rincón mostraba imágenes del 96. Niños jugando, fiestas de cumpleaños, un payaso sonriendo. Y al fondo, un niño parado solo, el mismo niño del auto. De pronto el video se detuvo y el niño en pantalla giró la cabeza. ¿Por qué no me esperaste? El sistema colapsó. Luces apagadas, frío y la sensación de que alguien estaba detrás de él. Marco volvió a la oficina. Había 10 tickets impresos en el suelo, todos con el mismo pedido, todos con la misma fecha. En uno estaba su nombre, pedido 499, cliente, Marco, entrega, pronto. Intentó llamar al gerente. Sin señal, se encerró en el refrigerador, pero no estaba solo. Dentro, escuchó una respiración y una voz que le susurró al oído. «¡Ahora sí hay juguetes!», gritó. Golpeó la puerta. Alguien la abrió desde afuera. Era la policía. Eran las 7:12 a.m. Encontraron a Marco en shock. Dijo que un auto vino por él, que un niño lo esperaba, que entregó la comida. Pero no había pedido, no había auto, solo un montón de tickets antiguos y una caja feliz con juguetes de 1996. Hoy, el sistema de ese Macauto sigue imprimiendo la misma orden cada 27 de junio. Y cada vez, el nombre del empleado cambia, pero el pedido es el mismo. Una Big Mac, sin cebolla, y 2 juguetes. 4. La bolsa que se movía sola. Buenos Aires, remodelación nocturna. Los obreros pensaron que era una simple bolsa olvidada durante la demolición. Estaba empotrada entre 2 paredes de cemento viejo, sellada con cinta roja, negra por fuera y cubierta de polvo, como si hubiese estado ahí desde hacía décadas. Nadie la abrió, nadie quiso tocarla. Solo la movieron a un rincón de la bodega, detrás del congelador industrial, y siguieron trabajando. La remodelación del McDonald's, ubicado en la avenida Córdoba, llevaba 5 días. El local llevaba cerrado más de un año por renovación estructural. Nadie del personal antiguo había querido volver. Las nuevas contrataciones apenas se conocían. Entre ellos estaba Julián, un joven recién llegado, callado pero eficiente. Fue el primero que notó lo extraño. ¿Quién movió la bolsa?, preguntó durante el segundo turno. Estaba ahora en la cocina, justo debajo del estante de pan. Nadie la había tocado. Los jefes pensaron que era una broma. La regresaron a la bodega. Al día siguiente, apareció en el baño. El gerente la pateó molesto, pensando que era basura. Pero en cuanto lo hizo, comenzó a sangrar de la nariz. Dijo que no había sido golpe, que solo sintió un dolor agudo en la cabeza y luego un vacío. Julián fue quien la volvió a llevar a la bodega. Esta vez la escondió debajo de una tarima. Por la noche, la cámara de seguridad de la oficina captó lo imposible. La tarima se movió sola. La bolsa se arrastró unos centímetros
Luego se quedó quieta. La grabación fue borrada al día siguiente. Al cuarto día, apareció encima de la mesa del comedor, sellada, pero ahora goteando un líquido oscuro por una esquina. Un olor agrio llenó el local. La jefa de limpieza intentó tocarla con guantes, pero se desmayó al acercarse. Julián la subió de nuevo a la oficina, esta vez metida en una caja. Pero esa noche, mientras hacía inventario, la caja se abrió sola. La bolsa no estaba. En la pared, alguien había escrito con un plumón rojo: "No se entierra lo que no está muerto". Julián comenzó a tener pesadillas. Soñaba con la bolsa, pero abierta, y adentro algo respiraba, como un animal atado, como un ser vivo dormido. Un viernes, revisó el sistema de inventario digital y descubrió un archivo oculto, un reporte de 1998. Durante una reparación, se encontró una bolsa negra sellada con cinta. Se reportó al gerente. La bolsa fue devuelta al muro por recomendación de recursos humanos. El empleado que la abrió fue hospitalizado, sin causa médica aparente. No se habló más del tema, pero la bolsa volvió a aparecer, esta vez en la nevera junto a los vegetales. Cuando Julián la vio, salió corriendo. Pero al regresar, la puerta de la nevera estaba abierta y la bolsa se había desplazado sola hasta el fondo. Al revisar las cámaras, una silueta oscura podía verse empujándola, pero no tenía rostro, solo la forma de una mujer sin pies. El encargado de la remodelación, un tipo llamado García, ordenó desecharla. La llevaron al basurero trasero, pero el camión nunca llegó. A la mañana siguiente, estaba de nuevo en la bodega, pero algo había cambiado. Ahora estaba abierta, no completamente, apenas un corte, y dentro algo respiraba. Julián se acercó lentamente, encendió su celular y grabó. El video mostraba solo oscuridad, hasta que una mano salió brevemente, una mano humana, delgada, pálida. Luego la bolsa se cerró de golpe. Esa noche, Julián no volvió a casa. Cuando lo buscaron, no estaba en la oficina ni en la cocina. Solo encontraron su celular, con el video, y una nota en su lugar: "Ella necesita compañía". La policía revisó todo el local. Nada, solo la bolsa, sellada de nuevo, tibia al tacto. El gerente ordenó tapiar la bodega. El McDonald's abrió una semana después. Todo parecía normal. Pero a los pocos días, un niño se metió sin permiso al área de mantenimiento. Cuando lo encontraron, estaba en estado catatónico. No hablaba, solo señalaba al muro. Y cuando le preguntaron qué había visto, dijo: "Una señora que no tiene voz y guarda gente en la bolsa". Desde entonces nadie entra a la bodega, pero a veces por las noches, cuando el personal cierra el local, se escucha un arrastre lento por el suelo, como si algo se moviera sin ser visto, como si buscara a alguien más, porque la bolsa sigue ahí, esperando abrirse de nuevo. 5. El turno del cierre. Detroit, local abandonado. Cuando Harold aceptó el trabajo, no preguntó por qué el McDonald's llevaba cerrado más de una década. Solo le dijeron que iban a reacondicionar el lugar para convertirlo en una sucursal museo. Una de esas ideas de relaciones públicas que nadie tomaba en serio, pero que aún así pagaban bien. Él y otros 3 empleados, Thomas, April y Daniel, fueron contratados para limpiar, inventariar y documentar el estado del edificio antes de que entraran los restauradores. Les dijeron que solo trabajarían 3 noches, nada más, y que no hicieran preguntas sobre lo que encontraran. El local estaba sellado, las ventanas cubiertas con láminas, la pintura descascarada, pero el interior tenía electricidad, luces encendidas, sistema de seguridad aún funcionando. Incluso los refrigeradores hacían ese zumbido bajo que se siente más que se escucha. Harold pensó que todo estaba demasiado intacto. Las paredes del área infantil aún tenían pinturas coloridas. En el comedor todavía había charolas con papeles viejos, y el mostrador conservaba marcas de grasa, como si alguien hubiera trabajado ahí el día anterior. April lo dijo en voz baja: "Esto no parece cerrado, parece esperando". Thomas se dedicó a revisar los monitores de seguridad. No encontró nada extraño, hasta que notó que el sistema de pedido seguía encendido. ¿Quién demonios dejó esto activo? Daniel pensó que era solo una falla. Harold, en cambio, sintió un escalofrío. A la 1:17 de la madrugada,
El sistema imprimió un ticket. Nadie lo tocó. Nadie hizo una orden. Se acercaron a leerlo. Pedido 1121, cliente Brenda A. Fecha 03/08/2011. Nota: entrada sin salida. Pensaron que era una broma, pero Thomas buscó en el archivo digital de la oficina. Y ahí estaba. Un reporte interno de hace 12 años. Empleado Brenda Anderson. Turno nocturno. Desaparecida sin rastro. Última entrada registrada, 3 de agosto. Puerta trasera abierta. Cámaras desactivadas. Harold quiso salirse, pero Daniel insistió en quedarse. Debe ser una coincidencia. Un archivo perdido que activó el sistema. Thomas no estaba tan seguro. A las 2:02 am, otro ticket. Cliente Joshua M. 05/11/2012. Cruzó la puerta equivocada. Ahora sí todos estaban inquietos. April se encerró en la oficina. Harold revisó el área de juegos. Todo estaba cubierto de polvo, hasta que vio algo que no debería estar ahí. Una charola con una hamburguesa. Pan mojoso, pero aún intacta, con un ticket pegado al envoltorio. Empleado Harold C. Pedido más 135. Confirmación pendiente. Corrió a la cocina. ¿Quién escribió esto?, gritó. Nadie respondió. Daniel no estaba. Thomas la buscaba en la bodega. Cuando volvió dijo, hay otra puerta allá atrás. Una que no está en los planos. Era una puerta de metal oxidado, sin manija, solo una frase tallada con navaja. El cierre nunca terminó. Intentaron forzarla. No se movía. Volvieron al comedor. Y ahí estaba Daniel, parada frente al mostrador, con la mirada fija en el sistema. Me llamó, dijo. ¿Quién?, preguntó April. El cliente. Y entonces, el sistema imprimió su nombre. Pedido número C38, cliente Daniel Vetti, confirmado. Y la impresora comenzó a escupir papeles sin parar. Tickets, nombres, fechas, frases incoherentes. Uno decía, la carne no se tira, se guarda. Otro, el turno sigue, tú no lo cerraste. Las luces parpadearon. El monitor de seguridad mostró una figura en el comedor, una silueta humana, vestida con uniforme antiguo de McDonald's, pero sin rostro. Daniel caminó hacia ella. No vayas, dijo Harold. Está en mi pedido, respondió ella. La figura desapareció al tocarla. Y Daniel cayó desmayada. La llevaron a la oficina. Estaba viva, pero murmuraba algo en bucle. Estoy en la freidora. Estoy en la freidora. Estoy... April revisó los videos antiguos. Encontró una grabación sin fecha. Solo estaba etiquetada como repetición del cierre. Mostraba a 4 empleados sentados en la misma oficina donde estaban ahora, con los mismos nombres, los mismos rostros. Esto no puede ser, dijo Harold. Es nosotros, susurró April. Pero si apenas firmamos contrato esta semana. Y entonces la grabación se cortó. Y apareció un mensaje. Ningún cierre es real si no termina. A las 3:33 am la puerta de metal se abrió sola. Un chirrido largo, oscuro, profundo. Detrás de ella, solo oscuridad. Y algo más, un zumbido constante, como de cientos de tickets imprimiéndose al mismo tiempo. Harold quiso irse. Corrió a la entrada principal. Pero la puerta ya no existía. En su lugar, un muro de refrigeradores antiguos, sin salida. Thomas fue absorbido por la oscuridad del pasillo. Literalmente, uno de los refrigeradores se abrió solo y una mano lo jaló hacia adentro. April gritó. Harold intentó alcanzarla, pero cuando volteó, estaba solo. Ni April ni Daniel, solo los tickets. Miles de ellos cubriendo el suelo como nieve. En uno leyó, Harold C., último turno, no registrado. A las 6:00 am llegó el nuevo gerente. Un joven que venía con los restauradores. Entró al local. Todo estaba limpio. Perfecto. Demasiado perfecto. Solo había una cosa fuera de lugar. Una caja feliz en el mostrador. Y un ticket encima. Empleado vacío. Turno. Abierto. Estado incompleto. Desde entonces, cada año, el 5 de noviembre, el sistema imprime un pedido que nadie hizo. Una hamburguesa que nadie cocina. Y un nombre que nadie recuerda, pero siempre está ahí. El cierre sigue pendiente, y siempre falta uno. 6.
La silla que nadie limpia. Tokio, Japón. La silla estaba en la esquina del fondo, junto al ventanal, justo debajo del cartel iluminado con los menús de desayuno. Tenía el respaldo rayado, el cojín desgastado, y aunque todo en el local había sido renovado hace años, esa silla seguía allí. Nadie la movía, nadie la limpiaba. Era una regla no escrita entre los empleados. Los nuevos la aprendían rápido. Nadie te decía por qué. Pero si preguntabas, solo te respondían con algo como: déjala, ella viene sola. Y ella venía, cada noche, entre las 8:00 y las 9:00 p.m., cuando el local ya estaba medio vacío, entraba una anciana, pequeña, con cabello recogido en un chongo apretado, un suéter gris y zapatos planos. Nunca pedía nada. Solo entraba, se sentaba en la silla del fondo y se quedaba mirando hacia el pasillo que daba al baño. No hablaba, no molestaba. A veces estaba allí cuando cerraban. A veces desaparecía sin que nadie la viera irse. Shun, un estudiante universitario, empezó a trabajar medio tiempo en esa sucursal para pagar su renta. Al principio pensó que la historia de la silla era una broma interna, hasta que la vio. La anciana, parada fuera del local bajo la lluvia, sin paraguas, mirando hacia adentro. Y luego, sin que nadie abriera la puerta, apareció sentada en su lugar. Shun no dijo nada, pero se acercó a su supervisor. ¿Cómo entró?, preguntó. ¿Quién?, le respondieron. La señora del fondo. ¿Cuál señora? Cuando voltearon, no había nadie en la silla. Esa noche revisó las cámaras. Aceleró la grabación de todo el día. A las 20:13 se ve a un cliente saliendo. La puerta se cierra. Y de pronto, la cámara parpadea. Y la anciana ya está sentada en la esquina, sin que la puerta se abriera, sin cruzar por el marco. Solo apareció. Shun se quedó en silencio. Y entonces, en la siguiente toma, la anciana estaba mirándolo directamente a la cámara. Días después, un niño de unos 5 años llegó con su madre. La mujer pidió 2 menús. El niño corrió directo a la silla del fondo. Shun iba a decirle que no se sentara ahí, pero no lo hizo. El niño se quedó quieto, mirando hacia el ventanal. No tocó su comida. Después de unos minutos empezó a llorar, pero no con berrinche. Lloraba como si lo hubieran regañado, como si algo lo hubiera asustado. La madre intentó calmarlo. Él solo decía: la abuela me llevó al agua. ¿Cuál abuela?, preguntó ella. La que está aquí, la que me habló bajito. No había nadie más en la mesa. Esa misma noche, Shun decidió preguntar a un empleado veterano, Kenji, quien llevaba más de 10 años ahí. Kenji le ofreció un cigarro en la puerta trasera y le dijo: esa señora viene desde que el local abrió, desde los años 90. ¿Y nadie dice nada? ¿Tú crees que no lo hemos intentado? Un día un tipo la tocó en el hombro para decirle que cerrábamos. Y a la mañana siguiente, el tipo apareció en el tren, de pie con la cara pálida, mudo. Nunca volvió. ¿Y la silla? Kenji lo miró a los ojos. La silla es de ella, desde el principio. Desde que murió aquí. Shun no durmió esa noche. Buscó noticias, registros, archivos locales, y encontró una nota pequeña en un periódico digital viejo. Mujer de 83 años sufre ataque cardíaco en restaurante de comida rápida. Nadie la acompañaba. Su cuerpo fue retirado a las 9:15 p.m. No decía el nombre del local, pero la dirección coincidía. Era esa sucursal. Desde entonces, Shun evitó esa zona. No pasaba cerca de la silla. No limpiaba esa mesa. Pero una tarde, mientras barría, sin querer tiró una salsa sobre el asiento. Se congeló. La salsa comenzó a gotear hacia el suelo, pero se detuvo en el aire, como si algo invisible la recogiera, y el líquido retrocedió, limpiando el cojín sin que él lo tocara. Shun retrocedió. La luz del foco sobre la mesa parpadeó, y entonces escuchó una voz suave en su oído. No te metas en lo que no es tuyo. Desde ese día, el personal nuevo no pregunta. Si se derrama algo, lo dejan. Si la silla se mueve, no dicen nada. Y si alguien se sienta ahí, simplemente lo observan de lejos. Shun renunció meses después, pero dice que aún sueña con esa mujer. A veces, en el reflejo del tren, ve a alguien sentada detrás de él, peinada igual, con el mismo suéter gris.
y en su nuevo trabajo en otro restaurante notó algo inquietante. En el comedor hay una silla que nadie limpia, que nadie toca, que siempre parece ocupada, aunque esté vacía, como si ella hubiera encontrado un nuevo lugar donde sentarse. 7. El último turno de Mariana. Oaxaca, México. Mariana aceptó el turno por necesidad. Su madre estaba enferma. El semestre de la universidad se le venía encima y necesitaba el dinero. El gerente del McDonald's le ofreció cubrir la madrugada completa de un viernes, ya que la encargada regular había renunciado sin avisar. Le dijo que no era pesado, que solo tenía que limpiar, revisar que todo estuviera en orden y cerrar al amanecer. Le prometieron un bono y ella aceptó. Fue la peor decisión de su vida. Desde que entró, algo se sentía raro. El ambiente era demasiado silencioso. Los focos parpadeaban aunque los habían cambiado hacía poco. Y en el área de lavado, la temperatura bajaba como si alguien dejara abierta la cámara de congelación. Pero Mariana era lógica, estudiante de ingeniería. No creía en fantasmas. A las 2:15 de la madrugada, mientras barría el área de comedor, escuchó un golpe seco en la bodega. Pensó que una caja se había caído. Fue a revisar. La puerta de la bodega estaba abierta y adentro, de espaldas, había una mujer, alta, vestida con uniforme viejo, del modelo que ya no usaban desde hacía años. Mariana se detuvo. «¿Hola?», dijo con cautela. La mujer no respondió. «Ni se movió», solo murmuró algo inaudible. Mariana retrocedió. Tropezó con una caja de servilletas y cayó de espaldas. Cuando volvió a mirar hacia la bodega, ya no había nadie. Corrió a la oficina. Llamó al gerente. No contestó. Marcó a su madre. Tampoco. Entonces escuchó la voz otra vez, esta vez más cerca. «No deberías estar aquí». Giró hacia la puerta. Nadie. Pero el espejo del monitor reflejaba una silueta justo detrás de ella. Mariana volteó en seco. Nada. Fue hacia la puerta principal. Estaba trabada. Intentó empujar, abrir con la llave. No respondía. Marcó al número de emergencias. Línea muerta. La televisión del área de juegos se encendió sola. Una imagen en blanco y negro. Una niña comiendo papas fritas, sola. Detrás de ella, la mujer de la bodega. Mariana intentó apagarla, pero la imagen seguía. Y entonces una frase apareció en la pantalla. «Aquí se comieron mi carne. Ahora yo cobro la suya». Las luces comenzaron a apagarse una por una. Mariana corrió a la cocina. Tomó un cuchillo. El sonido del congelador se volvió más fuerte, como si algo golpeara desde adentro. «¿Quién está ahí?», gritó. Se acercó. Abrió lentamente. Solo paquetes de carne y una caja feliz. «Canate Fountain Diles», Pinda, goteando sangre. Dentro de la caja había una nota. «Mariana, como un último turno». Ella gritó. Corrió a la oficina. La computadora estaba encendida. En pantalla, el historial de empleados. Una lista interminable, todos con la misma fecha de salida, sin registro. Y en la sección de comentarios, desaparecido durante limpieza nocturna, Mariana buscó su nombre. Ya aparecía. «Estado en proceso». Sintió un frío recorrerle la espalda. La luz del pasillo se apagó. La mujer apareció de nuevo, pero no caminaba. Flotaba, tenía los ojos vacíos, el uniforme desgarrado y una mano extendida hacia ella. «¿Fuiste tú?», dijo la mujer. «¿Qué? No, yo no hice nada. ¿Recuerdas el aceite que tiraste hace un mes?». Mariana palideció. Sí lo recordaba. Una noche, dejó caer aceite usado al drenaje para salir más rápido. No reportó nada. «No limpiaste mi turno. Ahora te toca el mío». Mariana cerró la puerta de la oficina. Se encerró. Escuchó pasos arrastrándose afuera, el golpe de algo contra las paredes y luego llanto, el mismo llanto que escuchaba su madre en las noches y le decía que era de los vecinos, pero ahora estaba allí, en el techo, en los ductos, y el congelador volvió a abrirse, solo, y una sombra se deslizó por el suelo como humo. A las 6:04 a.m. llegó el gerente. Encontró el local vacío, las luces encendidas, todo en su lugar. Solo una caja feliz sobre el mostrador y una nota dentro. «No se olviden de cerrar el turno». Mariana nunca apareció.
pero el sistema sigue registrando su ingreso. Cada madrugada, a las 2:06 en punto, y a veces se escucha su voz en el intercomunicador del autoservicio. Buenas noches. ¿Le tomo su orden? Aunque el local esté cerrado, aunque nadie esté trabajando, y aunque Mariana ya no exista. Si alguna vez has sentido que hay algo raro en tu McDonald's más cercano, tal vez no estás imaginando cosas. Gracias por acompañarnos en estas 7 historias. No olvides seguirnos para más relatos que te harán dudar de la realidad. Cada vez que pidas una caja feliz,